En los anales oscuros del imperio, hay noches en las que la historia parece respirar con un temblor antiguo, como si los siglos mismos se estremecieran ante aquello que está a punto de ser contado. Así comienza el relato de la retirada de Tiberio, no como un emperador victorioso que se aleja del ruido para buscar paz, sino como un soberano corroído por el miedo, el silencio y la sombra, que abandona Roma para encerrarse en un santuario de piedra suspendido sobre el mar. En el año 26 de nuestra era, Tiberio, hijo adoptivo de Augusto, dejó atrás los palacios donde las voces nunca callaban, donde cada mirada era sospecha y cada saludo podía ser una sentencia. Tras atravesar la península entre rumores de traiciones, decidió refugiarse en Capri, una isla cuya presencia se levanta del mar Tirreno, como una muralla natural creada por dioses antiguos, abrupta, aislada, difícil de escalar, envuelta en un manto de viento, sal y misterio. Desde tiempos remotos, los vigías romanos habían utilizado Capri como un enclave estratégico. Sus grutas, profundas como gargantas mitológicas, y sus acantilados que caen casi en vertical hacia el vacío, hacían del lugar un bastión inexpugnable. Para un emperador rodeado de susurros y cuchillos invisibles, Capri no solo ofrecía protección, ofrecía distancia. Distancia del Senado, que fingía obediencia mientras acumulaba resentimiento. Distancia de los plebeyos, cuyas esperanzas se estrellaban contra impuestos y castigos. Distancia de Roma misma, una ciudad tan gloriosa como venenosa para quien ocupa el trono más alto. Tiberio no llegó a Capri como un anciano cansado, sino como un hombre que buscaba transformar su imperio en algo gobernado desde la sombra. Ordenó construir 12 villas por toda la isla, pero ninguna tan imponente como la Villa Jovis, edificada sobre el extremo oriental, elevada a casi 400 metros sobre el nivel del mar. Allí, donde el viento golpea como si fuera un mensajero de los dioses, y el mar ruge contra las rocas como si protestara por el sufrimiento oculto bajo sus profundidades, se levantó la fortaleza que sería el corazón de su reinado secreto. Rodeada por precipicios en 3 de sus lados, la villa no era un palacio, sino un trono inaccesible, un castillo suspendido entre la tierra y el abismo. Desde aquel lugar, Tiberio no dejó de gobernar. A pesar del silencio que lo rodeaba, su voz seguía viajando en cartas selladas, decretos imperiales y órdenes enviadas a Roma. Pero mientras su poder administrativo continuaba sin interrupción, otro poder crecía en la isla, el de Lucio Helio Sejano, comandante de la Guardia Pretoriana, el hombre que controlaba cada acceso al emperador, cada mensaje, cada visitante. Nadie podía hablar con Tiberio sin su permiso, y hasta los magistrados más altos del imperio se quedaban días, incluso semanas, esperando en vano una audiencia. Sejano se convirtió en el filtro entre el emperador y el mundo, utilizando la distancia geográfica para tejer una red de ambición que terminaría por manchar de sangre la política romana. A medida que pasaban los años, Capri dejó de ser un refugio estratégico para convertirse en un escenario donde la moral dejaba de existir. Aislado del juicio público, lejos del Senado y protegido por acantilados y soldados leales, Tiberio descubrió que la soledad absoluta otorga un poder que no necesita testigos. Aquel aislamiento no solo lo separó del mundo, lo transformó. La isla se convirtió en un reino escondido donde las leyes se torcían según el capricho del emperador, donde el silencio se volvía obligación y donde cualquier deseo, incluso el más oscuro, podía cumplirse sin resistencia. Y mientras Roma seguía girando al ritmo de la política, el comercio y la vida, Capri empezaba a reunir historias que los cronistas posteriores relatarían con horror y fascinación. Historias de niños que no regresaban, de juegos disfrazados de arte, de castigos que caían desde el cielo hacia el mar. Pero para entender cómo este lugar se transformó en una prisión de sombras, primero hay que comprender por qué Tiberio eligió Capri, no como retiro, sino como trono. Capri no fue un escape, fue un comienzo, un portal
hacia una etapa del imperio donde la distancia permitió que la crueldad floreciera sin límites. En los rincones más oscuros de la historia imperial, pocas escenas resultan tan desgarradoras como la llegada de los niños a Capri. Suetonio, en su obra sobre Tiberio, fue el primero en susurrar este relato como un rumor prohibido, que se extendía entre senadores, esclavos y viajeros que abandonaban la isla con la mirada rota. Según él, Tiberio reunió a su alrededor lo que llamó pisciculi, pececillos, una palabra aparentemente inocente que ocultaba una realidad espantosa. No eran cortesanos, ni artistas, ni aprendices. Eran niños, muchos de ellos aún sin perder la redondez de la infancia, seleccionados con una precisión fría por su belleza, por la suavidad de sus rasgos, por la fragilidad que un hombre con poder absoluto podía moldear como quisiera. Los orígenes de estos niños eran tan variados como vasto era el imperio. Algunos provenían de Siria, tierra apreciada por los romanos por sus rostros delicados y ojos oscuros llenos de brillo. Otros eran traídos desde la Galia, donde los mercados de esclavos los exhibían bajo la lluvia, clasificándolos con una precisión que helaría el alma de cualquier hombre justo. Edad exacta, color de piel, color de ojos, forma de la boca, proporciones del cuerpo. También venían de Grecia, patria de la filosofía, pero también de niños arrebatados durante conquistas o ventas forzadas. Cada región era vista con un estereotipo estético que determinaba quién sería arrancado de su hogar. Pero lo más perturbador del relato es que no todos eran esclavos en sentido legal. Algunos eran hijos de libertos, familias modestas que, cegadas por la ambición o paralizadas por el miedo, entregaban a sus propios pequeños en un gesto que pretendía comprar el favor imperial. Estas decisiones se tomaban en silencio, sin testigos, como si la vergüenza misma temiera verse reflejada en las paredes. Porque, en Capri, la ley no existía. Un niño libre, una vez puesto un pie en la isla, perdía su nombre, su pasado y sus derechos. Quedaba reducido a un ornamento humano, invisible para el mundo. El traslado hacia la isla era una operación secreta, llevada a cabo con una disciplina casi ritual. Se cree que los barcos de la Classis Misenensis, la flota romana estacionada en Miceno, eran utilizados para estas misiones. No eran embarcaciones corrientes, sino naves imponentes que transportaban al emperador, oficiales de confianza y mercancías valiosas. Entre los violines, los perfumes y los tapices, viajaban también estos pequeños cuerpos temblorosos, cubiertos con túnicas demasiado grandes que escondían la verdad de su destino. La travesía se hacía al amanecer o al anochecer, cuando la neblina envolvía el mar y los dioses parecían mirar hacia otro lado. Cuando llegaban a Capri, eran conducidos directamente a los aposentos habilitados en las villas. Allí comenzaba el adiestramiento. No era un aprendizaje de arte o civismo como en otras cortes del imperio, sino una formación cruel donde la primera lección era el silencio absoluto. La segunda, la obediencia sin condiciones. La tercera, la capacidad de convertirse en sombras cuando el emperador lo exigiera. Los instructores, designados por Sejano, enseñaban a los niños a controlar sus gestos, a no llorar, a no hacer preguntas, a aceptar cada orden como si su vida dependiera de ello, porque, de hecho, así era. Para Tiberio, Capri representaba un santuario donde nadie podía juzgarlo. Pero para esos niños, la isla se transformaba en un laberinto del que no existía salida. No había familia, no había nombre, no había recuerdo que pudiera salvarlos. El mar rodeaba la isla como un guardián implacable, y cada ola parecía borrar un poco más la esperanza de retorno. Los acantilados, bellos para los ojos del viajero, eran para los pequeños un recordatorio constante de que incluso la naturaleza conspiraba en contra de ellos. Así, día tras día, la identidad de esos niños se desvanecía. Se convertían en figuras silenciosas que recorrían pasillos fríos, que evitaban la mirada de los guardias, que aprendían a sonreír cuando se les ordenaba y a desaparecer cuando se les exigía. Sus vidas quedaban suspendidas en un tiempo inmóvil,
como si la isla misma hubiera devorado sus futuros. Capri, para Tiberio, era poder. Para ellos, era condena. En la memoria colectiva del Imperio Romano, los espectáculos eran una forma de grandiosidad. Colosos enfrentándose en la arena, tragedias recitadas ante cientos de espectadores, banquetes acompañados por música y declamaciones. Pero en Capri, bajo el dominio silencioso de Tiberio, los espectáculos adoptaron un carácter muy distinto. Lo que en Roma era entretenimiento, en la isla se convirtió en un ritual oscuro, donde la línea entre la representación artística y la crueldad más absoluta se desvanecía como humo en el viento nocturno. Suetonio insinúa que el emperador no solo buscaba belleza o distracción, sino una forma de control disfrazada de arte, un escenario donde él era el único espectador y juez. El precedente de este tipo de representaciones se encuentra en uno de los retiros imperiales más famosos, la Villa de Sperlonga. Allí, en una cueva monumental moldeada por la naturaleza como si hubiese sido excavada por gigantes mitológicos, se hallaron esculturas enormes inspiradas en la Odisea. Las figuras de mármol, talladas por artistas rodios, representaban escenas que unían violencia y heroísmo. Ulises, cegando al cíclope Polifemo, la lucha por el Palladio, los rostros distorsionados por el esfuerzo y el miedo. En aquel lugar, los banquetes eran acompañados por un teatro silencioso de dioses, monstruos y mortales, atrapados en un drama eterno. Era un espacio donde el esplendor artístico servía de telón para la exhibición de poder. Tiberio, acostumbrado a estas puestas en escena grandiosas, trasladó este concepto a Capri, pero lo hizo de un modo más siniestro. Mientras los invitados en Sperlonga contemplaban estatuas inertes, los visitantes de Capri asistían, sin saberlo, a algo mucho más inquietante. Los niños que habían sido llevados a la isla eran obligados a representar escenas que imitaban la iconografía mítica. Algunos debían simular ser ninfas marinas, otros héroes frágiles destinados a caer, otros criaturas atrapadas entre el deber y el sacrificio. No se trataba de arte, se trataba de una parodia cruel, donde los pequeños perdían aún más el sentido de sí mismos, convertidos en instrumentos manejados por un capricho imperial que no admitía error. La costa de Capri, salpicada de grutas marinas, contribuía hasta alimentar esta atmósfera inquietante. Una de esas grutas, la famosa Grota Azurra, resplandecía con un azul sobrenatural cuando la luz del sol penetraba bajo el agua. Aunque no existen pruebas directas de que Tiberio utilizara este lugar para sus espectáculos, la magia visual del sitio encajaba perfectamente con la aura de secreto y exceso que rodeaba su reinado. En otras cavernas más pequeñas y oscuras, se han encontrado restos de estatuas de dioses marinos, Neptuno, Tritones, Nereidas. No eran simples adornos, sino símbolos que reforzaban el carácter ritual y teatral de los banquetes imperiales. Los niños eran preparados como si formaran parte de una liturgia profana. Tenían que aprender canciones, movimientos, expresiones que evocaran emociones que ellos mismos ya casi no recordaban sentir. Debían memorizar escenas que los adultos consideraban hermosas, pero que para ellos eran máscaras. A veces eran obligados a imitar criaturas marinas, otras veces personajes heroicos, cuya grandeza contrastaba cruelmente con su vulnerabilidad real. Cada espectáculo era una exhibición de control, donde la belleza aparente escondía una humillación profunda. La pretensión de arte disimulaba un ejercicio de dominio. Los invitados, si acaso intuían la verdadera naturaleza de estas representaciones, guardaban silencio por miedo. Los niños, por su parte, aprendían que su vida no tenía otro valor que el de entretener. Y Capri, con sus ecos marinos, hacía que cada movimiento, cada nota, cada mirada, pareciera resonar en un templo consagrado no a la belleza, sino al poder absoluto de un solo hombre. La sumisión se convertía en parte del espectáculo. Todos sabían que una caída, una distracción, un gesto fuera de lugar podía interpretarse como falta de respeto o desobediencia, y en Capri,
el castigo no admitía demora. Así, entre luces danzantes reflejadas en el agua y sombras proyectadas en las paredes de piedra, los niños actuaban sabiendo que no eran protagonistas, sino piezas de un engranaje perverso. La humillación se transformaba en su único papel, uno que no podían rechazar. Y así, lo que se presentaba como arte era en realidad una forma de dominación. Cada representación era un recordatorio silencioso de que, en Capri, solo había un director, un espectador supremo y un Dios viviente: Tiberio. Si los espectáculos eran el rostro público, aunque oculto, del poder absoluto en Capri, los castigos eran su sombra más temida. Ningún visitante, ningún sirviente, ningún niño ignoraba que en aquella isla rodeada por un mar aparentemente tranquilo, la muerte podía surgir sin aviso y caer desde las alturas como un juicio divino. Tácito, en sus anales, describe cómo Tiberio mantenía un control férreo sobre quienes lo rodeaban, castigando incluso la sospecha más leve de traición o desobediencia. Y Capri, con sus precipicios vertiginosos y su aislamiento casi sagrado, se convirtió en el escenario perfecto para imponer un terror silencioso que nadie fuera de la isla podía atestiguar. En Roma, la justicia seguía ritos, juicios, discursos. En Capri, bastaba con una mirada del emperador para que una vida quedara sentenciada. Suetonio relata una imagen que aún hoy estremece a quienes estudian la época. Los condenados eran llevados hasta los bordes de Villa Jovis, allí donde el viento sopla como un animal furioso y el mar ruge cientos de metros más abajo. Sin proclamaciones, sin testigos oficiales, sin defensa posible, eran arrojados por los acantilados. Sus cuerpos caían durante segundos interminables antes de estrellarse contra las rocas o desaparecer entre las olas. Y para asegurarse de que nadie sobreviviera milagrosamente, una patrulla de marineros esperaba en botes al pie del precipicio. Armados con remos y ganchos, remataban cualquier cuerpo que aún mostrara señales de vida. Aquella práctica era tan conocida entre los habitantes de la bahía que el lugar terminó siendo llamado el Salto Tiberiano. Para los niños y asistentes retenidos en la isla, la amenaza era constante. Bastaba un fallo menor, una distracción durante una representación, una vacilación en una orden, para que el miedo se implantara como una semilla venenosa. Sabían que, en Capri, la vida dependía de silencios perfectos. Nadie lloraba, nadie protestaba, nadie pedía explicaciones, porque todos habían visto, o escuchado en la noche, el eco de los cuerpos cayendo al vacío. La isla entera funcionaba como una maquinaria diseñada para destruir cualquier forma de resistencia. Los castigos no se limitaban a la ejecución. Según Tácito, quienes eran acusados de insultar al emperador o deshonrarlo, podían ser flagelados sin piedad o mutilados antes de morir, siguiendo las leyes imperiales que permitían torturar esclavos considerados culpables. Para los niños, esto significaba vivir en un estado perpetuo de alerta. Un gesto mal interpretado, un rumor, una acusación sin fundamento podía bastar para desaparecer sin rastro. El mar, siempre presente, actuaba como tumba anónima, borrando identidades, historias y cuerpos sin que nadie en el continente pudiera reclamar justicia. Lo más inquietante era que ni siquiera los libres estaban a salvo. Durante el reinado de Tiberio, los cargos de majestas, traición contra la dignidad del emperador, se ampliaron de tal manera que cualquier ciudadano, senador, caballero o plebeyo, podía ser acusado por palabras ambiguas, silencios inconvenientes o simples sospechas, y una vez trasladados a Capri, se convertían en sombras más dentro del laberinto del poder. El emperador no necesitaba justificar las condenas. Su aislamiento le otorgaba una autoridad absoluta que no admitía supervisión alguna. Así, los acantilados de Capri, tan admirados por viajeros y poetas, eran en realidad un patíbulo escondido. Bajo la luz dorada del atardecer, parecían hermosos. Bajo la voluntad de Tiberio, se convertían en frontera entre la vida y la muerte. Los guardias
endurecidos por la costumbre, ejecutaban órdenes sin cuestionar. Los sirvientes caminaban con pasos silenciosos, conscientes de que cualquier ruido podía atraer una mirada peligrosa. Y los niños, atrapados en un mundo sin ley ni misericordia, vivían sabiendo que incluso su inocencia podía convertirse en motivo de castigo. En ese microcosmos de miedo, la obediencia era la única forma de sobrevivir. La grandeza visible de las villas ocultaba un submundo donde la justicia había sido reemplazada por la voluntad caprichosa de un solo hombre. Y mientras las olas rompían contra las rocas abajo, cada golpe parecía repetir el mismo secreto trágico. En Capri, el poder no condenaba con palabras, sino con silencios. Cuando los cronistas posteriores escribieron sobre Capri, muchos la retrataron como una simple extravagancia imperial, un capricho de un gobernante cansado del bullicio romano. Pero quienes se atrevieron a observar más allá del mármol, el lujo y las vistas soberbias, comprendieron que la isla era algo mucho más profundo, un espejo cruel del imperio mismo. Allí, en aquellos acantilados donde el viento soplaba como una advertencia antigua, se revelaba la verdadera naturaleza del poder cuando no conoce límites. Bajo Tiberio, Capri no fue un retiro, sino una herida viva, una llaga que sangraba en silencio y cuya herencia continuaría resonando durante generaciones. El caso de los niños desaparecidos, los espectáculos que degeneraron en humillaciones rituales, las ejecuciones disfrazadas de justicia, todos estos actos no solo describen la historia de un emperador corrupto, sino la de un sistema entero que permitía que la inocencia fuera sacrificada sin resistencia. La belleza natural de la isla contrastaba de manera casi irónica con la oscuridad moral que allí se cultivaba. Era como si los dioses hubieran querido mostrar al mundo que la majestuosidad de la creación no basta para contener la crueldad humana cuando ésta se desata sin freno. Capri se convirtió así en un símbolo de advertencia. Cada roca, cada gruta, cada ola que golpea las paredes de Villa Jovis es un recordatorio de que la autoridad absoluta puede destruir sin dejar huella. Lo que ocurrió allí no fue solo un episodio aislado, sino un aviso perpetuo de lo que sucede cuando un hombre concentra en sus manos el poder de decidir quién merece vivir y quién debe desaparecer. No importaba la belleza de los jardines, la elegancia de las estatuas o la magnificencia de las villas. El verdadero legado de Capri estaba escrito en el silencio de aquellos que nunca regresaron. Y así, mirando hacia nuestro propio tiempo, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuántos rincones del mundo moderno esconden sombras semejantes? ¿Cuántos líderes, instituciones o refugios de poder utilizan el aislamiento, la oscuridad y el silencio para cometer actos que nunca serán registrados? La historia de Capri es un espejo que no solo refleja el pasado, sino también los temores del presente. Es el recordatorio de que la humanidad, por más civilizada que se declare, sigue siendo vulnerable ante la tentación del dominio absoluto. Por eso, al cerrar este relato, no debemos pensar solo en Tiberio, sino en las voces perdidas que jamás pudieron contar su versión. Ellos son el verdadero centro de esta historia. Sus vidas, borradas por el mar y por un poder que no conocía límites, son una advertencia que trasciende siglos. Que su recuerdo nos obligue a mirar con ojos más atentos, a cuestionar aquello que se oculta tras muros hermosos, a desconfiar de los silencios que pesan demasiado. Y ahora, a quienes escuchan este relato, les invito a reflexionar. ¿Qué opinan sobre la violencia ejercida desde el poder? ¿Cómo interpretan la injusticia que se repite una y otra vez en la historia humana? Compartan sus pensamientos en los comentarios y tomen una postura clara. Es en la discusión, en la voz colectiva, donde tal vez podamos evitar que las sombras de Capri vuelvan a repetirse en nuestro tiempo.